1:30, un poquito de cortesía y vamos sobre la marcha a empezar, ¿vale? Bueno, se encarga Federico. Muy bien, buenas. A ver, no, yo creo que no. No sé. Sí, se oye. Sí, se oye bien, pero ¿se me oye con el micro? No. Sí, pero... ¿Ahora mejor? Sí. Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí en una nueva presentación del nuevo libro, de la nueva criatura de Jesús Morales. Bueno, mi nombre es Federico Sánchez y voy a llevar a mi buen amigo Jesús, que son ya muchos años que nos conocemos, ¿no? Bueno, lo primero vamos a hacer una breve presentación de él. Quiero que es de todos conocidos. Para mí es una persona, es un buen amigo, yo diría que es un gran amigo, es una persona a la que le tengo enorme cariño. En el terreno personal le considero un hermano en la senda del crecimiento personal y en la senda de la espiritualidad. Y además le considero, porque lo he dicho públicamente, no es algo que diga hoy, aquí y ahora, o se lo diga él, le considero un maestro en todo lo que tiene que ver con la interpretación, el desarrollo, la tipología, el crecimiento, vinculado no solamente a la escritura, sino a la simbología y relacionado con el ser humano, mujer y hombre. Es un hombre que lleva desde el año 80, fundó su centro, el Centro de Grafoterapia y Medicinas Energéticas, diseñó, creó, dio forma a su propio sistema, el grafodiagnóstico, lo cual es muy importante porque a veces, y sobre todo en España, no tendemos a valorar debidamente a nuestra propia gente, es decir, a las personas que han sido pioneros o que han desarrollado un sistema, en este caso, un sistema terapéutico. Eso es el grafodiagnóstico. Y además es conferenciante habitual, realiza muchos talleres, miles y miles de clientes, de pacientes, no solamente aquí en España, en Madrid por supuesto, que es donde está el centro de grafoterapia, sino a nivel nacional, a nivel internacional, también podríamos afirmar. Y en un momento determinado, Jesús empezó a publicar. Empezó a editar libros, yo llevo muchos años dándole en el buen sentido, como dirían los castellanos antiguos, la vara, y desarrolló. Su primer libro fue un libro maravilloso, donde él colaboró en una interpretación magnífica sobre los papeles de Champollion, ese gran investigador del mundo egipcio, y después dijo, bueno, voy a empezar a lanzar mis propias criaturas, mis propias obras. Y lanzó un libro que se presentó aquí mismo, hará un poco más de un año y algo, que era, bueno, sobre la firma, la rúbrica, el texto. Pero hoy estamos aquí presentes para un libro muy, muy especial. Es este manual, que es un manual práctico. Jesús Morales, por encima de muchas cosas, es, además, no lo he dicho, por lo que es raro, le suelo presentar así, es miembro de honor de la Sociedad Española para la Difusión de la Espiritualidad por todo el trabajo desarrollado durante más de 4 décadas. Y hoy presenta él, yo le presento, pero él es evidentemente el creador de este, decía, manual práctico de grafodiagnóstico y grafoterapia. Y tiene un subtítulo, Diagnóstico y tratamiento de alteraciones psicosomáticas a través de la escritura manuscrita. Es un libro muy práctico, es un manual, es como si en un momento determinado Jesús hubiera querido decir, bueno, aunque yo sigo trabajando, aunque yo sigo pasando todas las semanas a mis pacientes, voy a dejar algo probablemente para la posteridad. ¿Qué es este manual? Es un manual que son 296 páginas, con fotos, con dibujos, con esquemas, con escrituras. 15 capítulos donde podemos sumergirnos, incluso aunque seamos personas que no tengamos conocimientos en el mundo de la grafoterapia, en el mundo de la grafología, en el mundo del grafodiagnóstico. Es un manual que te engancha, que es muy práctico, que es muy docente. Y la verdad yo por eso he disfrutado muchísimo, he tenido el honor me pidió Jesús, me ofreció que le prologara el libro, para mí fue una enorme satisfacción. Y yo diría,
Gracias, Agustín. Ahora sí se me escucha mucho mejor. Es que te echamos de menos, Agustín, como estás abajo pendiente de otros temas, ¿verdad, Jesús? Y ya decía yo que no me escuchaba yo también. Bueno, simplemente me gustaría, antes de dar paso a Jesús y entablar un coloquio y luego abrírselo a todos ustedes, leer un pequeño texto precisamente del libro que dice lo siguiente: el grafodiagnóstico estudia y analiza la escritura manuscrita para relacionar el trazo con las funciones psico-neurofisiológicas de tipo consciente e inconsciente, las magnitudes del trazo para comprobar la energía puesta en cada una de las funciones psico-neurofisiológicas y los lugares del papel para comprobar la ubicación de este. Es un manual muy práctico. Yo me gustaría preguntarle a mi buen amigo el profesor Morales, bueno, hay muchas cosas que podemos hablar de este libro, que puedes hablar muchísimo, pero quizás, bueno, evidentemente, ¿qué es el grafodiagnóstico? ¿Qué utilidad tiene, ¿no? Que es casi lo más evidente, Jesús. Bueno, el grafodiagnóstico hace muchísimos años que lo desarrollé, como bien ha dicho Federico. Este libro, teóricamente, está escrito hace más de 30 años, pero siempre he intentado mejorarlo, ampliarlo, darle una forma un poco más legible, porque la primera vez que escribí el libro y se lo presenté a un editor, pues la verdad es que me daba, no sé, como vergüenza, porque era tan técnico que la gente, digo, no lo va a entender. Entonces lo retiré al final, después de casi un año de trato con el editor. Al final me dijo el editor, pero bueno, ¿vas a publicar o no vas a publicar? Porque es que me tienes loco, hay un año detrás de ti, como vamos. Bueno, pues al final lo deseché, lo dejé y luego empecé a seguir investigando. Y aunque Federico me daba muchísima bronca, porque sí que es cierto, lo puedo asegurar, me daba la bronca, pero hasta unos niveles tremendos, porque sí es verdad que siempre quería más, no sé, darle mejor forma, estructurarlo mejor. Yo siempre me decía, pero esto está bien, ¿qué quieres hacer? Bueno, pues al final lo dejaba y bueno, pues hace ya unos meses decidí ponerlo en funcionamiento. Es como, mira, ya, se acabó ya la tontería. La verdad es que es un libro que el original ocupaba 900 y pico páginas y lo he ido reduciendo hasta las 296, me parece que son, porque me parecía una locura. O sea, me parecía una locura como para, digamos, personas que estuvieran muy preparadas desde el punto de vista de la medicina o desde el punto de vista de la psicología o de la psiquiatría. Y entonces decidí desechar todo eso, bajar un poco el nivel y hacerlo un poco, pues como que se entienda, que la persona que lo lea o que quiera mirar cosas, que pueda hacerlo, o sea, que no tenga ningún problema, ¿vale? O sea, que sea una cosa relativamente sencilla y como bien ha dicho Federico, práctica. Esa es un poco la idea, que sea una cosa práctica y que realmente todo el mundo pueda hacer, pues no sé, comparar. Ay, pues esto es mío, pues yo lo voy a poner, ¿qué significa? Porque la escritura es una cosa que tiene mucho poder. O sea, de verdad, yo es una cosa que me tiene sorprendido, porque la escritura manuscrita tiene una simbología en su parte más profunda, que es un poco lo que yo he ido desarrollando, ¿vale? Porque sistemas de grafología hay varios en el mercado, algunos son muy antiguos, pero se han quedado como muy obsoletos, y realmente la grafología lo que trabaja es siempre con comportamientos y caracteres, pero de ahí no ha salido. Y luego sí, cuestiones a nivel oficial, de falsificaciones de firmas, falsificaciones de texto, eso sí que se trabaja también. Y además tiene un peso específico, ¿vale? A nivel judicial, una valoración pericial de un grafólogo, o en este caso cuando yo los he hecho en algún momento determinado, hace que la balanza vaya en un sentido o en otro dentro de un juzgado. O sea, que el juez le da el valor que tiene y sobre eso suele generar un poco una sentencia. Pero bueno, ese campo es un campo que no me llama mucho la atención, porque es un campo como, bueno, al final tienes que tratar con gente un poquito delicada, un poquito complicada. Bueno, aquí tenemos una abogada que sabe un poco de qué va eso y me imagino que también ha tenido que tratar con gente muy curiosa en su trayectoria en la vida. Pues entonces, yo lo que al final
he querido un poco con este manual es transmitir un poco ese conocimiento, ¿vale? Porque, bueno, pues yo ya me miro al espejo y digo, ya chaval, tienes unos añitos, ya tienes el pelo blanco, algo está pasando por allí. Entonces, la idea era un poco como transmitir algo que se quedara como un manuscrito en el que, bueno, pues que se pudiera estudiar hoy, mañana y dentro de los años que sean, porque considero que es algo que no se puede perder. Creo que es algo que tiene tanta importancia, ya no solo para mí, sino un poco para en general, para el ser humano, que me daría mucha pena que esto se perdiera en el tiempo y se olvidara. Entonces la única forma de que algo no se pierda en el tiempo, evidentemente, es dejarlo impreso. Porque esto ya aquí se queda para siempre. Y un poco para que la gente, pues eso, personas venideras, pues que puedan utilizarlo, que sepan que esto está ahí, que tiene un uso tremendo. Aquí muchísimas de las personas que están, pues han vivido sus propias experiencias a nivel terapéutico, con mayor o menor acierto, más largo, más corto, porque siempre hay como movimientos y cada persona es un mundo y por lo tanto las respuestas son siempre pues un poco plásticas, se van moviendo un poco en el tiempo, pero generalmente todo el mundo, y eso luego, si alguien quiere preguntar o alguien se ofrece hasta voluntario para decir algo de sus experiencias personales, pues podría contar cosas, ¿no? de lo que ha pasado, para que no vea que yo me lo estoy inventando. Entonces, un poco lo que es el grafodiagnóstico, ¿no? Lo quiero explicar un poquito, de una forma más o menos sencilla. El grafodiagnóstico es una disciplina, una técnica que lo que hace es estudiar la escritura manuscrita. Y pongo lo de manuscrita con cierto hincapié, porque a veces siempre hay un simpático que me dice, ¿y las letras del ordenador no las analiza? Pues no, no las analiza. Siempre hay un simpático que te hace esa pregunta. Pues no, manuscritas. Porque realmente lo que intenta siempre es descubrir toda la parte consciente e inconsciente del ser humano proyectada a través de la escritura. O sea, esto es muy sencillo. Nuestra mente, ¿vale?, tiene nuestro sistema nervioso central que recoge continuamente todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Eso es lo que hace nuestro sistema nervioso. Por eso lo que hace es, según recibe información de los diferentes órganos o partes del cuerpo, actúa en consecuencia y manda unas funciones para que se regularicen. Sí que es cierto que esto a veces se pierde, generalmente por situaciones emocionales, ¿vale? Cuando hay un problema emocional que no sabemos solucionar o que nos cuesta mucho trabajo, nuestro cerebro empieza a no coordinar exactamente la información que recibe del cuerpo y lo que hace es mandar una información errónea, por lo tanto aparece una alteración y al final una enfermedad. Bueno, pues yo lo que me di cuenta, porque durante más o menos 8 años, al principio de todo este proceso, estuve trabajando con una mujer que es médico y entonces me estuvo enseñando medicina durante esos 8 años y yo a ella, pues el grafodiagnóstico. Hicimos ahí un tete de intercambio de información. Por supuesto, luego yo me he preparado a nivel de medicina, de psicología, en fin, y muchas cosas, de física, matemáticas, porque me encanta todo eso, para desarrollar algo que tenga un componente científico, técnico, y que tenga unas connotaciones que sean coherentes. Es decir, que yo no diga tonterías en el libro, que sea una cosa que la gente no diga, pero esto de dónde te lo has inventado. No me lo he inventado, esto está aquí, esto sale de aquí, esto tiene unas fórmulas, ¿vale? Aunque hay una parte inicial que habla un poco de todo eso, no es imprescindible aprendérselo, ni muchísimo menos, pero también saber que lo que está aquí puesto, pues tiene un fundamento, no está puesto así porque un día yo me aburría y me puse a escribir, no, tiene un fundamento de muchos años de investigación, os lo aseguro, que muchos años de investigación. Entonces, la idea, y sigo un poco con lo que dice el grafodiagnóstico, es nosotros cuando recibimos todos los datos de nuestro cuerpo y de todas las sensaciones que percibimos, ¿vale?, a nivel emocional y a nivel cognitivo, lo transmitimos a través de la escritura. Por eso digo que la escritura es muy poderosa, porque tiene la facultad de, en ella, verse todo eso. Bueno, hasta relativamente poco tiempo, pues lo que os decía, hay unas técnicas de grafología que sí que ven algunas cosas, pero que están muy limitadas. Yo es una cosa que, bueno, las he estudiado también para ver un poco hasta dónde se llegaba con eso, y he visto que había muchas limitaciones. Poco a poco fui desarrollando esta parte hasta construir un sistema de grafodiagnóstico que siempre está en proceso de evolución. O sea que yo no he acabado la investigación. El día que acabe la investigación es cuando me pongan así y me manden
experiencia, pero de momento ahí voy a aguantar como un campeón. Así que yo sigo siempre incorporando cosas. Por eso os decía que el libro inicial son 900 y pico páginas, pero bueno, eso es infumable, ya os lo digo yo, es infumable. Pero la idea es un poco que si nosotros a través de la escritura podemos saber qué le pasa a una persona, porque hay un ciclo de el órgano al cerebro y del cerebro a la escritura, al invertir ese proceso de la escritura al cerebro y cerebro al órgano, lo que estamos es cambiando ciertos condicionantes. Entonces, algo que estamos haciendo siguiendo un patrón determinado, lo que hacemos es cambiarlo. Cambiamos el patrón, la escritura sirve como ese modificador del patrón, actúa con los dos hemisferios cerebrales, con todo el sistema nervioso, y me empieza a mandar una nueva información corregida al cuerpo. A veces, como os comentaba, la información que recibe le cuesta trabajo incorporarla digamos, al cuerpo, porque hay ciertas resistencias, aprendizajes, conflictos que nos cuesta resolver, y entonces pues nos cuesta mucho trabajo que eso vaya cambiando. Pero por supuesto que a medida que vamos haciendo ese trabajo, el cuerpo va cambiando, el cuerpo va modificando, nuestra actitud va cambiando, nuestros problemas emocionales van cambiando, y llegado un tiempo, nuestra vida cambia, pero muchísimo, muchísimo. Yo por eso decía que aquí hay mucha gente que puede hablar en primera persona de sus reacciones y sus beneficios de las cosas que han pasado, y en tiempos a veces récord. Estoy viendo a una mujer ahora mismo que en un tiempo récord pues consiguió unos objetivos que hasta su propio médico se asombró, como que no se lo creía, que podía ser posible lo que le había pasado en un tiempo tan cortito. Luego hay otra persona que es más resistente al cambio, pero bueno, no vamos a señalar, no vamos a señalar. No, pero bueno, por eso os decía, siempre hay oscilaciones, porque claro, los problemas que podemos tener cuando estamos sometidos a ellos impiden o nos bloquean al cambio. Porque claro, vamos a ver, si nosotros tenemos un problema con, no sé, con tu pareja, que pues, todos los días te pega un guantazo por sistema, y tú tienes un problema emocional porque te pega y no sabes cómo resolverlo, te provoca una alteración de tipo física, pues evidentemente es muy difícil cambiar esa alteración si no se actúa en consecuencia. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Pues evidentemente o hacemos que esa persona no te vuelva a agredir, o nos quitamos a esa persona de en medio, y entonces ya no hay agresión y el problema va a cambiar. Os pongo una cosa muy extrema, os digo, muy extrema, que aquí la gente no se va pegando por ahí por los rincones. Pero bueno, os hablo un poco de eso en el sentido de que, de alguna manera, a veces hay cierta resistencia porque estamos sometidos al mismo problema de forma cotidiana. Entonces, si no resolvemos ese problema, es más difícil o más lento que la solución sea más corta. Ahí es donde está la diferencia. Pero generalmente, por no decir siempre, que sería como muy exagerado, generalmente todo el mundo consigue los objetivos que quiere. Generalmente todo el mundo consigue los objetivos. Ya digo, a veces hay ciertas dificultades. Por supuesto que a veces lleva más tiempo, a veces es más complejo, a veces es un poquito más tenso, porque lo que sí que es cierto es que esta terapia tiene una parte importante, que es la implicación que tiene la persona. O sea, no es una terapia, de hecho, yo te doy una pastilla, tú te la tomas y ya está, y hay el efecto. No, no, aquí interviene directamente la persona afectada. O sea, no es una cuestión de que una persona deje en manos de otra persona la evolución, porque realmente esto es una herramienta. O sea, yo te enseño, te doy la herramienta y te enseño a manejar la herramienta, pero no lo hago por ti. Es decir, yo no me tomo la pastilla por ti, o no hago en este caso la terapia por ti, porque entonces quien consigue los objetivos soy yo, no tú, ¿vale? Por eso os decía que lleva un proceso de trabajo, y de dedicación y de esfuerzo, pero al final merecen la pena. Al final merecen la pena. Entonces, bueno, aquí os he hablado un poco de las dos técnicas, tanto de lo que es el grafodiagnóstico y un poco de lo que es la grafoterapia, y un poco para que os vayáis metiendo un poco en onda. Yo sé que está Federico ahí con el micrófono diciendo, le quiero preguntar algo, Sutilmente. Son muchos años que nos conocemos, hemos hecho mucha radio, hemos participado en muchos congresos, eventos juntos, ¿verdad? Muchas mesas redondas. Y a mí me gustaría incidir todavía más o recordar
aparte de las palabras que acaba de expresar el profesor Morales. Y es que estamos ante un libro que evidentemente es un manual terapéutico, es decir, hoy día ya hace mucho tiempo que por fortuna se dejó abandonado el tema de la grafología en su época, que era una mancia. No, hoy estamos hablando de una terapia de utilidad, una terapia para ayudar a todos los niveles al ser humano. Y eso es muy importante, me parece fundamental. Y este libro lo describe perfectamente. Hay de la página 31, 32, 33 y 34 unas hermosísimas, no lo van a ver desde aquí, pero como seguro que van a comprar el libro, van a poder observarlo, donde se describe perfectamente las letras con los esquemas, con la forma. ¿Qué errores solemos cometer? Es verdad que luego necesitamos a un profesional para que... Pero es una buena pista en muchas ocasiones. Está lleno, está muy bien confeccionado, la verdad, Jesús, es decir, el editor, Fernando Cabal, de Mandala Ediciones, ha hecho una muy buena edición, donde podemos ver, como decía, dibujos, hay muchísimas letras, hay muchísimas escrituras, muy explicadas, muy detalladas, muy concretadas. Decía, son 19 capítulos y son muy importantes, sobre todo son muy prácticos. Da igual el nivel que tengamos, lo importante es que podemos tener una joya en nuestras manos. Hay infinidad de libros que se han escrito sobre grafología, grafoterapia, pero yo diría que esto es, y lo diría de verdad, que es un punto y aparte, totalmente diferente. Porque además, si observan en la portada, no es la clásica portada de un libro, ¿verdad? ¿No? Es totalmente distinta, totalmente diferente, y eso fue un gran hallazgo, sí, tanto de vosotros que combinasteis con el editor, pero la idea fue fundamentalmente tuya, ¿no? Pero Jesús, me gustaría que, aparte si quieres comentar algo de la edición del libro, por supuesto, también en ese capítulo 9, decía 15 capítulos muy prácticos, nos habla de los 12 trazos, que hablas tú también, y sus funciones, ¿no? Que son muy interesantes y a las personas también le pueden ayudar. Bueno, la escritura tiene 12 trazos. Los 12 trazos, yo os cuento, los 12 trazos los descubrió una persona, mi maestro. Yo digo mi maestro, que fue con la primera persona a la que yo estudié, que se llamaba Vicente Lledó. Fue la persona que descubrió esos 12 trazos. La verdad es que eso dio un cambio a lo que es el sistema de grafología. A partir de ahí la grafología dio un vuelco. Lo que pasa es que, bueno, pues esta persona, Vicente Lledó, era una persona muy, bueno, yo diría la palabra cabezona. Y perdonad la expresión, pero es verdad, era muy cabezona. Tuvimos algunos enfrentamientos porque él se cerraba en banda con ciertas formas de pensar en cuanto a lo que se podía conseguir y no se podía conseguir. Y entonces tuvimos ahí alguna serie de movimientos un poco tensos, porque yo le demostré que, bueno, que se podía hacer muchas más cosas que lo que él había desarrollado, pero él no quiso hacerme caso, no quiso tomar conciencia de que había muchísimo más, y entonces yo me aparté un poco de su lado y seguí mi camino y desarrollé al final todo este proceso. Pero bueno, a lo que iba un poco con los 12 trazos. Los 12 trazos de la escritura son 12 funciones. Nosotros cuando proyectamos un trazo un movimiento sobre un papel, nuestro cerebro solamente tiene capacidad de hacer 12 movimientos que tienen 4 sentidos y 3 direcciones. Quiere decir, si vamos con los movimientos que suben imaginaos una letra, cualquier letra, una L, por ejemplo, más convencional, ¿vale? Una L y tal, pues tenemos unos movimientos que suben, pero van en un sentido, en una dirección, que es subir, pero en un sentido. Movimientos que van hacia la izquierda, igual con una dirección y un sentido, movimientos que bajan, movimientos que van hacia la derecha. Quiere decir, en una sola letra nos vamos a encontrar diferentes trazos. Evidentemente, la combinación de esos 12 trazos, que son direcciones y sentidos, que están ubicados en un eje de coordenadas, porque además nosotros aplicamos un eje de coordenadas y vemos los sentidos y las direcciones que lleva el trazo. ¿Qué conseguimos con esto? Ver las funciones no solamente de cómo se proyecta la escritura, sino qué es lo que proyecta el cerebro. Porque, ¿qué es realmente una función? Nosotros estamos haciendo funciones continuamente, desde el momento que nos ponen las pilas a la hora de nacer, bueno, y antes,
ya empezamos a hacer funciones. ¿Qué quiere decir? Pues andamos, hablamos, nos movemos, nos reímos, estudiamos, en fin, todo lo que hacemos son funciones específicas que hace el ser humano. Por supuesto que las combinaciones funcionales, porque los trazos también tienen unas formas de hacerse, que pueden ser más presionado, menos presionado, más largo, más corto, con mayor o menor velocidad. Eso lo que nos da es el matiz de esa función, porque yo puedo, por ejemplo, hablar, que es una función, pero puedo hablar despacio, deprisa, a saltitos, ¿vale? Quiere decir, son funciones que es la misma función, pero ¿qué hace que varíe? La energía puesta o la magnitud puesta dentro de la escritura. La magnitud puesta dentro de la escritura es eso: masa, longitud y tiempo, que es la fórmula de la energía. O sea, no es otra cosa, es la fórmula de la energía. Pues eso es lo que hace que esa función pueda variar. Entonces, si yo tengo un problema, por ejemplo, he hecho aquí una coña que es hablar y cortarme a la hora de hablar. Si yo tengo un problema como ese, pues yo sé que en esa función que está implicada la comunicación, puedo tener un problema. Y cuando veo la función de la comunicación en la escritura, veo que ahí hay un problema de esas características. Digo yo, pues lo puedo analizar, ¿vale? Entonces lo que hago es, a esa persona modifico ese proceso. Lo modifico en la escritura de tal manera que esa persona, cuando pasa un tiempo, deja de hablar de esa forma. Por ejemplo, si está tartamudeando, estamos hablando un poco de esa función, ¿vale? Pues esa función desaparece. Se comunica pero sin tartamudear, o cualquier otra cosa. Vamos a comer y podemos comer muy deprisa, muy despacio, a trozos. Quiere decir, todas las cosas que hagamos en nuestra vida las hacemos siguiendo un patrón. Entonces, el patrón lo podemos ir modificando, y siempre que lo modifiquemos de forma natural o de forma artificial, como queramos, también va a salir proyectado en la escritura. Porque, por ejemplo, una cosa muy específica, digo como un detalle, hace tiempo, pues una persona que vino a la consulta, pues nada, hizo el texto correspondiente, que yo siempre pido a la persona para que escriba y ver un poco qué le pasa, en fin. Bueno, pues esta persona, terminamos la consulta, se marchó a casa y, bueno, pues salió del portal, se cayó y se partió un brazo. De puñetas, mala suerte. Bueno, pues subió a que le ayudara, a ver qué podíamos hacer, bueno, en fin, al final para llevarle al hospital. Bueno, pues como se partió el brazo izquierdo y se le quedó la mano derecha, yo dije, pues tengo que experimentar, ya que estamos, vamos a ver qué hacemos. Entonces le dije, ¿no te importa escribir un poquito? Pues tengo yo unas ganas de escribir, pero bueno, al final escribió. Curiosamente, en la función que corresponde a la movilidad del brazo, ya salía la rotura. O sea, el cerebro ya había registrado la rotura y ya salía la rotura. O sea, fijaos qué rápido en la escritura el cerebro detecta un problema e inmediatamente lo proyecta. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues yo también le puse una terapia para intentar que ese hueso soldara más rápidamente, que luego hubo que ir al hospital, que les cayó araña, etcétera, etcétera. Pero en ese caso, por ejemplo, una de las cosas, yo digo por experiencia personal, yo hace muchos años, bueno, me caí, me fracturé la muñeca y me puse a hacer terapia, porque, bueno, pues era un momento de mi vida donde tenía muchas cosas que hacer y no me podía permitir el lujo de estar escayolado o no poder utilizar el brazo. Entonces lo que hice fue hacer terapia y generalmente una rotura son entre 35, 40, 45 días y luego algo de recuperación. Yo a los 15 días yo ya no tenía nada, os lo puedo asegurar. Y de hecho, alguna vez, que yo raro en mí, pero alguna vez por circunstancias, pues, me han hecho alguna radiografía y siempre me han dicho, no, usted no se ha podido romper nada porque usted no tiene nada en la muñeca, no tiene ningún signo de una rotura. Os juro que yo me la rompí, ¿eh? Hay familia por ahí mía que os lo puede decir. Da fe. Pues yo no tengo ningún tipo de, digamos, de callo en esa rotura, porque al cicatrizar tan rápidamente gracias a la terapia, pues ya no se forma callo. Entonces, claro, en una radiografía sale como que no ha habido jamás una lesión. Fijaos hasta dónde puede llegar la terapia en un momento determinado. Pero bueno, que digo que esa funcionalidad la tiene y siempre la vamos a trabajar a través de los trazos, como me estaba diciendo Federico.
Y por supuesto en la escritura, esa parte funcional, es decir, esto que os estoy contando, de estas funciones, por supuesto que en la escritura se proyectan en diferentes lugares. La escritura tiene igual 12 lugares diferentes, es curioso, se va repitiendo el número 12 en la escritura de forma continuada. Cada uno de los lugares de la escritura nos habla de una parte de nuestra anatomía. O sea, la anatomía de nuestro cuerpo nosotros la hemos dividido en partes en la escritura y la proyectamos en partes. Es curioso que la cabeza está en un lado, el tórax está en otro, las piernas en otro, los brazos en otro, el pulmón en otro. Es decir, es muy curioso, pero nosotros lo proyectamos así. Pero todos. O sea, esto es una cosa general. No es que lo proyecte Federico en un sitio y yo en otro, porque entonces esto no valdría para nada. No, todos lo proyectamos en el mismo sitio. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros aprendemos a trabajar con esto, podemos ver, pues, dónde hay una lesión, ¿vale? Y yo muchas veces, pues se lo digo a la persona en cuestión, cuando a lo mejor hay cierta resistencia al cambio, se lo digo a la persona, mira, aquí está tu lesión. Bueno, pues esto hay que cambiarlo, porque si no cambiamos esto, esta lesión no desaparece. Haces un poco que tome, digamos, conciencia de dónde está el problema para que cuando haga una terapia realmente, y al llegar a esa función, o sea, a ese trazo, porque todo esto es gráfico, lo cambie, o le cueste menos, o esté más implicado. Es un poco lo que siempre intenta conseguir la terapia. Y luego otra cosa muy curiosa que os voy a comentar, en la escritura hay otra cosa que es todos los procesos del embarazo. O sea, cuando una mujer está en estado, hay muchísimas mujeres que, bueno, han venido a intentar poder tener hijos por problemas X, o otras personas que ya tenían un hijo o estaban embarazadas y querían hacer terapia. Es curioso como en la escritura, cada 4 semanas, la mujer proyecta en cada uno de esos lugares, pues, el feto. Y cuando el feto pasa, por ejemplo, de la 4ª a la 5ª, cambia a otro lugar. Y cuando pasa de la 8ª a la 9ª, cambia a otro lugar. Se va cambiando. O sea, podemos hacer un seguimiento de nuestro proyecto de hijo simplemente viendo la escritura. Y por supuesto, otra cosa que además es súper importante dentro de ese trabajo es que cuando nosotros hacemos un trabajo con esta mujer que está embarazada, esos periodos gestantes, estamos trabajando no solamente con la madre, sino con el hijo, porque la transmisión que manda la madre al hijo es fundamental. Entonces, es algo tan importante como, pues eso, 40 semanas de embarazo van a hacer que esa mujer que está trabajando esas 40 semanas de embarazo le den una calidad de vida al ser que viene a este planeta como no os podéis imaginar. Por ahí me están haciendo señales con la cabeza como diciendo, pues tienes razón porque conozco a mucha gente que ya lo ha vivido en sus propias carnes y con sus propios hijos. Sí, es así, no es, os digo lo mismo, no es una cosa que yo os diga. Aquí hay gente que os puede hacer comentarios, porque esos niños cuando nacen muchísimo más sanos que un niño que no haya tenido, digamos, esta posibilidad, o que una madre, mejor dicho, no haya tenido esta posibilidad, y le están dando una calidad de vida no solamente en el momento del nacimiento, estamos hablando de una calidad de vida en años y años y años. Vamos a evitar muchos problemas, muchas alteraciones y muchos conflictos que puede tener a lo largo de su vida. Y yo siempre se lo digo a esa madre, el mejor regalo que le puedes hacer a tu hijo es darle una calidad de vida tremenda, porque además son niños que curiosamente suelen nacer con una inteligencia muchísimo más elevada de lo normal, muchísimo más elevada. Son seres un poquito más especiales, ¿vale? O sea, no extraterrestres no son, no penséis que son extraterrestres. Por supuesto que son terrestres, pero con unas capacidades y unas cualidades tremendamente importantes, tanto a nivel de salud como a nivel de salud. Por eso digo que la escritura es un mundo increíble y lo curioso es que lo hacemos cada día y no le damos valor. Y bueno, y es más, yo creo que ahora, con la marcha que llevamos desde el punto de vista tecnológico, yo me voy a quedar sin trabajo, yo al paro, porque todo el mundo escribe con el ordenador y con el móvil, así que al paro. Bueno. Y sí, bueno, la verdad es que lo hemos comentado en ocasiones, todo el tema del ordenador, de la inteligencia artificial, bueno, es un reto, pero es verdad que las personas tendremos que seguir de alguna manera queriendo mejorar, y una forma de mejorar, de eliminar traumas, problemas, preocupaciones, patologías, es a través de algo que todos podemos realizar. Como bien ha dicho el profesor Morales, escribir.
y podemos hacerlo nosotros, siendo corregidos, siendo llevados por un profesional y participando en ese proceso de curación o de sanación. La verdad que es un tema muy interesante. A mí la verdad es que el libro, que lo he disfrutado, lo he leído de verdad con interés, me ha parecido tan sumamente interesante que te engancha. Es decir, te engancha totalmente desde el principio. Tiene esa magia de atrapar al lector. Esté o no muy interesado, sea un profesional, que es un libro también perfectamente que podría ser para los profesionales, para los terapeutas, no solamente para las personas que se han formado en el ámbito de la grafoterapia o del grafodiagnóstico, sino también para el campo de la psicología y para otros terrenos que tienen que ver con la conducta, con la mente. Hay un capítulo muy específico dedicado a la mente humana, otro dedicado al mundo de la energía también. Es decir, que es muy ameno, muy entretenido, muy formativo y donde podemos comprobar errores que a lo mejor nosotros mismos cometemos porque tenemos referencias para compararlo. Y eso siempre es bueno, siempre es interesante. Fíjate, ahí en el capítulo 7, aproximadamente por la página 51, hablas de un tema que me resultó muy interesante, la semiología grafológica. Me llamó la atención lo de semiología grafológica porque no es nada habitual empleado, ¿verdad, Jesús? Es que lo que os quería contar con esa pregunta, nosotros vemos una letra y la interpretamos como tal. Es una letra, la leemos y ya está. De ahí no pasamos. Pero pensad que la escritura tiene un componente simbólico. Son símbolos. Realmente son símbolos. Lo que pasa es que, bueno, nosotros los interpretamos y decimos, bueno, este símbolo es una L, pero en ningún momento pensamos que es un símbolo. A lo largo de la historia, los símbolos se han ido utilizando. Por eso me decía Federico, mi primer libro está escrito sobre la vida de Champollion, que fue la persona que descubrió cómo entender los símbolos egipcios y traducirlos, porque no sabía nadie cómo era, y bueno, este señor descubrió eso. Entonces yo hice un estudio sobre él, con unos descubrimientos bastante curiosos, que os puedo hacer referencia. Luego seguimos con esto. Pues resulta que yo cuando hice este libro, que es un libro que escribimos entre 3 personas, un catedrático de egiptología, que tiene una cátedra aquí en Madrid y otra en Londres, y una persona que también tiene una cátedra de paleología, sí, paleografía. Bueno, pues cuando yo hice el estudio, realmente de Champollion se conocía muy poco como persona, ¿vale? No como investigador, sino como persona. Entonces me llamó la atención porque en este estudio que hice sobre él, pues me di cuenta que era una persona pues que era infértil, ¿vale? Tenía un problema de infertilidad. Y entonces cuando se lo dije a esta persona, a este catedrático, me dijo, no puede ser, si tuvo un hijo, pues será por obra y gracia del Espíritu Santo, porque como que no me cuadraba en absoluto, porque realmente era una persona infértil. Entonces, bueno, pues como este chico se quedó muy intrigado, como es un gran investigador, de hecho hace muchas excavaciones en Egipto, continuamente está haciendo excavaciones en Egipto, ¿verdad? ¿Verdad? Pues entonces se puso a investigar y me dice, mira lo que he descubierto, resulta que este señor pues tuvo un hijo, o sea, perdón, una hija en este caso, pero tardó 2 años en ir a verla. Y digo, oh, pues eso, por obra y gracia del Espíritu Santo, fijo. Resulta que Champollion se casó con una señora y la hermana de esta mujer se casó con el hermano de Champollion. Por lo tanto, genéticamente tenían la misma genética. Pero parece ser que la hija de Champollion era del hermano de Champollion, no de él. Entonces, viendo un poco, haciendo un estudio cronológico, pues algo no cuadraba. Y al final me decía este hombre, dice, pero ¿cómo puedes haber visto que es infértil? Bueno, pues porque sale en la escritura, no pasa nada, ¿no? Dice una cosa más. Pero me llamó la atención con este desarrollo. Pero bueno, iba un poco a lo de la simbología, ¿vale? Que no me quiero ir, es una anécdota curiosa, por si alguien quiere investigar a Champollion en ese plano. Bueno, pues la simbología de la escritura la podemos utilizar con muchos otros símbolos. Es decir, el símbolo en sí, y de hecho los símbolos se han estudiado a través de la historia,
porque tiene mucho poder. Y de hecho, muchas personas, inclusive que pueden estar aquí sentadas, llevan colgantes, llevan cadenas, llevan cositas que llevan símbolos, que si el árbol de la vida, que si no sé, bueno, diré, la flor de la vida. Así que decir, hay muchos símbolos que la gente lleva colgada, no sabe ni para lo que sirve, o tampoco le da mucho valor, porque queda muy bonito, eso sí, decorativamente queda muy bonito, y sin embargo tiene un poder y una forma de funcionamiento a nivel fisiológico tremendamente grande. Por supuesto, utilizado en lugares muy específicos del cuerpo, ¿vale? Eso será mi próximo libro, que supongo que será para septiembre. Pero bueno, vamos a este, que es el que nos interesa ahora mismo. Bueno, adelantamos un poco. Pues si acaso. Pues os decía que esa semiología es una forma de estudiar la escritura también desde el punto de vista simbólica, con la idea de que el impacto que hace la escritura, por eso os decía Federico, os enseño aquí como una letra que yo llamo la letra ideal, es decir, el aprendizaje de esa letra ya de por sí cura a la persona. Quiero decir, el impacto visual que tiene esa letra de forma cotidiana, el hecho de hacerlo cada día, o el hecho de verla cada día, ya tiene propiedades terapéuticas. Pero no porque sea milagroso, no tiene nada que ver con eso. Nosotros recibimos la información por diferentes vías, ¿vale? Por la vista, por el tacto, por el gusto, por el olfato. Quiere decir, todas esas técnicas, todas esas percepciones que tenemos impactan en el cerebro directamente. Bueno, pues visualmente también podemos hacer un trabajo como ese. Entonces, esas letras que tienen un componente simbólico, pero que en ningún momento se salen de las características de lo que es una letra neolatina, que es la que utilizamos nosotros para escribir. Bueno, pues simplemente escribir siguiendo ese patrón ya produce beneficios en la persona, simplemente. O sea, yo siempre, además se lo digo a los alumnos, lo más fácil de este sistema es la terapia, es lo más fácil, porque si tú sigues el patrón de esas letras, evidentemente lo que vas a conseguir es beneficio. Aunque no sepas lo que estás haciendo, porque no lo sabes, dices, yo no sé lo que te pasa, pero tú haces esto, verás cómo te sientes mejor. Y es cierto, simplemente hacer eso ya se siente uno mejor. Por lo tanto, la letra en sí mismo ya tiene ese poder. Por lo tanto, no es algo ajeno al ser humano, la letra es algo que además nos diferencia de los animales. Y somos los únicos seres de la creación que somos capaces de escribir. Bueno, también somos capaces de hacer muchas putadas, pero también de escribir, ¿vale? Por lo tanto, la utilización digamos, de la escritura para conseguir objetivos y sobre todo sanar, pues me parece algo fundamental, porque además es una terapia que realmente es muy, yo diría barata, y cuando digo barata no me refiero a económicamente hablando, sino barata porque puedes conseguir muchas cosas, muchos cambios en tu vida sin tener que perjudicarte de otra forma, ¿vale? Yo entiendo que, bueno, yo no estoy en contra de la medicina, porque la medicina soluciona muchos problemas en muchos casos, pero a veces tiene ciertas limitaciones. Y digo ciertas limitaciones porque, claro, el ser humano tiene un componente mental, tiene un componente cognitivo, si queréis llamarlo de esa forma, emocional y físico. Pero el ser humano está compuesto de esas tres partes. Si tú solamente trabajas el cuerpo, resulta que 2/3 partes de ese trabajo no lo estás desarrollando. Entonces, las posibilidades de sanar están limitadas. Eso también es cierto. A veces la medicina tiene unas drogas increíbles que te ponen las pilas, pero ¿realmente eso te termina curando o simplemente es una cosa que te puede retrasar un poco en el tiempo una patología? Porque muchas veces una persona que tiene un problema se ha curado, ¿vale? Y al cabo de un tiempo recidiva otra vez el problema y vuelve a aparecer el mismo problema. ¿Por qué mutan a veces los problemas de un sitio a otro? Pues porque realmente no hay una curación definitiva. Y la idea un poco de este sistema de trabajo es intentar, ¿vale? Intentar hacer una curación definitiva de algo. Por supuesto que en la vida hay limitaciones, que dice, la edad está implicada en las limitaciones, porque evidentemente aquí nadie se ha quedado. O sea, yo el otro día me llamaba una persona y me decía, ay Jesús, que estoy muy mal, que me voy a morir. Digo, pues yo también, pero un poco más adelante, que no tengo prisa ahora mismo por esas cosas. Evidentemente, la vida tiene limitaciones, pero si durante el tiempo que tú estás tienes calidad de vida, pues por supuesto
que tu vida es totalmente diferente. No es lo mismo estar todo el día cabreado, enfadado, irascible, que estar todo el día riéndote, divirtiéndote, saliendo, comiendo bien, haciendo una serie de cosas que lo que te hacen es pues, sentirte a gusto, que la vida tenga sentido y que la vida te guste. Y eso es un poco lo que siempre pretendo con la terapia. Es cierto que a veces pues, hay gente que me dice, eres duro, ¿eh? Digo, claro, porque lo que quiero es que estés bien. Por eso soy duro, porque quiero que estés bien. Si no me preocupas ni me interesas, pues mira, hago mi trabajo desde el punto de vista solamente profesional, pero no me implico emocionalmente contigo, porque considero que, bueno, tú me haces el trabajo, me haces la terapia, me pagas y punto. Pero no, esto no es un intercambio monetario. Esto es una forma diferente de enseñar a la persona a vivir, a disfrutar de las cosas y a cambiar las cosas para que realmente la vida se vaya colocando. Porque a veces la vida es complicada, o bueno, la hacemos complicada, que somos expertos en hacer la vida complicada. Pues esta idea de aprender a escribir siguiendo un patrón implica que vayamos modificando esas conductas progresivamente y lo que antes podía ser un poco tortuoso o un problema que resultaba muy complejo empieza a relativizarse hasta que realmente el problema va desapareciendo. Cuando te quieres dar cuenta, el problema ha cambiado, ya no tiene nada que ver. O sea, es una cosa que me he pasado muchas veces con las personas cuando ya llevan un tiempo, que les pregunto, ¿y por qué viniste a la terapia? Y hay gente que me dice, pues no me acuerdo. Digo, pues muy bien, si no te acuerdas, está claro que el problema que tenías ya no estaba. O sea, ya no está, perdón. Y entonces, ¿por qué sigues? Porque he visto que esto tiene muchas posibilidades, que se pueden conseguir muchos más objetivos que no solamente puramente de lo que yo tenía, este problema, esta depresión, esta ansiedad, esta úlcera o lo que fuera, ¿no? Y ya no tiene ni conciencia de que en un momento tenía eso. Por supuesto que también, ¿vale? Si me estáis escuchando, los beneficios van desde el punto de vista físico, ¿vale? Por eso podemos trabajar con órganos y corregir patologías físicas, pero también conductas emocionales y comportamientos de tipo cognitivo. Por supuesto, una de las cosas más muy curiosas, todo el mundo que hace terapia, por sistema, todo el mundo, su cociente intelectual aumenta. Al cabo de unos meses, todo el mundo le aumenta el cociente intelectual, a todo el mundo sin excepción. Y otra cosa que suele pasar a todo el mundo es que crece. Crece 1 centímetro, medio centímetro, 2 centímetros, todo el mundo crece. Da igual la edad que tenga. Sí, me miras como raro puesto y lo puedo garantizar, porque está comprobado, todo el mundo crece. Evidentemente no pasa de unos 70 a unos 80, no, yo eso todavía no lo he visto nunca, pero de unos 70 a unos 72, 72 y medio, sí, de unos 60 a unos 61 y medio, sí. Quiero decir, siempre se crece. Es una cosa muy curiosa, pero es una realidad. No os estoy contando una milonga, es una realidad que lo llevo viendo tantos años que a mí me resulta curioso, o sea, no curioso, porque sé por qué pasa, ¿no? Pero a la gente le sorprende, porque cuando se lo dices, oye, ¿has crecido? No, yo mido lo de siempre. Y claro, generalmente la gente sabe la medida. Cuando se mide dice, coño, es verdad que he crecido, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Simplemente un cambio de conducta lo que hace es que todo el sistema locomotor, que decir, todas las articulaciones de la espalda en general, se relajan, los discos intervertebrales se llenan un poquito más de esa almohadilla y la persona, claro, milímetros, y la persona crece. Simplemente es por eso, o sea, es muy sencillo el sistema, nada más. Y luego lo del cociente intelectual, evidentemente también se desarrolla hacia arriba, precisamente por eso, porque te enseña a manejar cosas que llevamos dentro, o situaciones que llevamos dentro que antes nos costaba mucho trabajo manejarlas y de repente nos resulta muy sencilla. Entonces, nuestro cociente intelectual sube y además, os lo digo, hay gente que se hace las pruebas, porque hay gente que te dice, ya no me creo esto. Bueno, pero yo tengo hecho un cociente intelectual porque me lo he hecho en Mensa, que es una empresa que te puede hacer ese cociente intelectual, previo pago de su importe. Y cuando ha pasado un tiempo haciendo la terapia, se lo vuelve a hacer y he subido 12 puntos, 13 puntos, 15 puntos, o sea, todo el mundo. ¿Vale? Eso os digo quien se lo ha hecho. Yo no invito a nadie que lo haga, a no ser que tenga que dé un poco de morbillo, saber qué cociente intelectual tiene, que también se puede ver en la escritura, ¿vale? Pero bueno, os digo eso porque son cosas tan sencillas que la propia escritura, al modificarla y
tender un poco más a estas características de esta escritura más ideal, que está muy estudiada, hace que esas cosas ya de por sí mejoren independientemente de que queramos trabajar otras cosas. Pero, vuelvo al principio, todo eso son símbolos que desarrollan una capacidad de entendimiento, de comprensión y un aumento de nuestra capacidad de movernos en el mundo y de actuar e interactuar en el mundo. Y de momento ahí lo voy dejando. La verdad es que la simbología es, bueno, yo diría que es como redescubrir la magia de la vida, dar forma a la numerología, los números, la simbología, son fundamentales. Y yo sé que muy pronto, ya lo has desvelado, probablemente aquí o en otros sitios, en otros lugares, Jesús Morales presentará su nuevo libro. Ya lleva tiempo impartiendo unos seminarios, unos talleres específicos sobre todo el tema de la simbología sagrada, y es importante tenerlo presente porque muchas personas, como bien decía el profesor Morales, llevamos en un momento determinado algún tipo de símbolo. Hay quien lo llama amuleto, da igual, o sea, un talismán. A veces el nombre complica más que otra cosa. Hay quien lleva una cruz colgada, una virgen, una estampita, una runa, la flor de la vida. Es igual, le carga realmente con su energía, con su propia fuerza. Y me gustaría, si te parece, podríamos dar, si quieren, a alguien, pero yo le diría antes de nada, dar paso a quien quiera comentar, preguntar, que tú como autor del libro, ¿cómo animarías a las personas? Porque, por ejemplo, yo hace unos días, yo tengo la fortuna de haberlo tenido de los primeros, el ejemplar dedicado por ti, pues mi mujer Raquel, que está allí al final, me dijo, sí, está bien, pero claro, el libro es tuyo. Digo, hombre, lo podemos compartir. Dice, no, el libro es tuyo, yo quiero mi libro. Yo el día de la presentación voy a que Jesús Morales me dedique el libro. Y no vea, ¿qué? Me lo digo todo serio, ¿eh? No, el libro es tuyo, yo te digo por ti y el libro no lo toco. Lo ha visto, pero ya quiere trabajarlo. Entonces quiero decir, ¿cómo animaría el autor, nadie mejor que el autor, a que las personas se sumerjan en esta magia, en este libro, Jesús? ¿Cómo les animarías? Bueno, que lo compren en una palabra, vamos. Sí, la idea no es vender el libro. Quiero decir, yo creo que es algo que a todo el mundo que se lo lleve o que lo quiera, que lo compre, porque está en las librerías, que en cualquier sitio lo puedes encontrar, es un poco como un manual que en un momento determinado nos puede ayudar a muchas cosas, porque, como decía Federico, nos vamos a ver implicados. De hecho, hay escrituras de algunas personas que están aquí. Hay escritura. También es una forma de la búsqueda de esa escritura. Pero sobre todo porque hay cosas muy concretas que cuando tú tienes un problema lo vas a encontrar aquí. Porque yo he intentado recoger muchísimas alteraciones, ¿vale? Muchísimas. Y las he intentado proyectar gráficamente para que la veas. Entonces, evidentemente, cuando una persona puede ver que su alteración está relacionada con un movimiento específico porque se identifica con ese movimiento, es muy difícil que una vez que tú lo sepas no lo quieras cambiar, porque si sabes que tienes una patología o una alteración, ¿vale? Porque más o menos suave o más o menos gorda, y sabes que haciendo esto lo puedes modificar, no querer modificarlo, vamos, hay que darte una colleja con la mano abierta, para no hacerlo, porque es que ya lo sabes, dices, esto es mi problema, lo voy a intentar cambiar. Puede costar más o menos, pero al final se consigue. Y por eso digo que es realmente un libro que está tan práctico como para poder entenderlo y poder utilizarlo para ti a nivel personal. O sea, no como profesional, o sea, porque por supuesto que puedes hacer cositas y ver un poco cosas de la gente, pues no sé, oye, mi amigo tiene esto, o yo tengo esto y lo quiero ver aquí, o mira esto, anda, esto lo hace no sé quién. ¿Esto te pasa? Sí. O mira, aquí está. Quítalo. Pues tan sencillo como eso. Por eso digo que es un libro que es muy simple, yo creo que es muy simple, pero a la vez como que realmente puede ayudarnos a todos a cambiar ciertos patrones de comportamiento. Porque a veces la gente hace una terapia y le cuesta trabajo, pero cuando se ve reflejado en algo, pues os decía, cuando nosotros vemos que esto, si hacemos esto y siempre repetimos el patrón, y vemos que la escritura, cambiando eso, se puede cambiar, es raro que no lo cambiemos. Es muy raro que no lo cambiemos. Entonces, yo digamos que esto sería la forma de vender el libro, ¿vale? No sé si es buena o no, pero es mi forma de venderlo. Hombre, yo creo que está bien porque todo lo que sea
cambiar para mejorar, para transformarnos, para crecer, para desarrollarnos, es muy, muy positivo. ¿Te parece que demos la palabra? ¿Qué quiere comentar, reflexionar? Gracias. Bueno, ella os va a pasar el micrófono. Yo una pequeña duda. Entonces, en los ejercicios que comenta, ¿sería para, o sea, un ejercicio, por ejemplo, hacer una H en concreto? Sí. ¿O sería orientado para, no solamente para hacer esa H repetidamente para que cambiara, digamos, algún efecto en nuestro cuerpo-mente? ¿Sería cambiar nuestra escritura, que eso se sostuviera a lo largo del tiempo, haciendo un cambio en nuestra escritura? Eso por una parte. Y luego, me acuerdo también, según una doble pregunta, de cuando éramos pequeños en el colegio, que nos hacían ejercicios de caligrafía, que también existen cuadernos de caligrafía y tal. ¿Eso también es conveniente, esas caligrafías? ¿Y cuando éramos pequeños nos estaban entrenando positivamente en esas caligrafías o no tiene nada que ver? Vale, mira, el cambio de esa letra, por ejemplo, como dices tú, siempre es positivo que una vez que tú aprendes, digamos, imagínate que tu alteración está en un trazo de esa letra, ¿vale? Porque nos resulte más sencillo entenderlo. La idea un poco es cambiarla de forma, digamos, automática en tu escritura. Es decir, no es porque hagas esa letra exactamente, es porque ese trazo que hay en esa letra es la que proyecta tu alteración. Entonces, cuando nosotros escribimos, siempre proyectamos en el estado en el que nos encontramos en ese momento. La idea un poco de esta terapia es cambiar ese patrón de comportamiento y, por supuesto, hacer que se incorpore a la escritura. No enseñar a la persona a escribir, ¿vale? Porque aquí todos somos adultos y todo el mundo sabe escribir con su propia letra. No es, digamos, clonar a la gente, porque si todos escribiéramos igual, estaríamos un poco clonados. A Dios gracias, eso es imposible, que se clone. Entonces simplemente es modificar aquello que realmente nos pueda provocar esa alteración. Y por otro lado, lo que tú me decías sobre la caligrafía, sí que es cierto que hay caligrafías en el mercado. La más conocida, que la conocemos todos, es la de Rubio. Bueno, pues yo he estado estudiando esa caligrafía y sí que es cierto que hay muchos patrones dentro de esa escritura o dentro de esa caligrafía que es perjudicial para la salud. Entonces yo no aconsejo a la gente que haga. Sí que es cierto que no es todo, pero hay una parte, digamos, importante de esa caligrafía que, más que beneficiar, porque la idea de esa caligrafía es enseñar a escribir, pero, digamos, esta caligrafía que yo proyecto aquí no es enseñar a escribir, es enseñar a sanarte. Es diferente. Enseñar a sanarte, esa es un poco la idea. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Seguro que tienen preguntas, no me digan que no, reflexiones. Ya la señora ha roto ya el fuego, ya es más fácil. Pero los de Rubio, los cuadernos de Rubio son el instrumento como más... como que podemos encontrar más parecido a la letra esa ideal, ¿no? Los de Rubio en concreto. Los de Rubio, sí, por eso decía que no todo lo que hay en la caligrafía de Rubio está mal hecho, pero sí que hay una parte. Entonces, claro, si tú coges una cosa, pero digamos hay parte que no solamente que no te beneficia, sino que te puede perjudicar, pues considero que no es bueno. Entonces, claro, tendría que hablar teóricamente con la empresa, Rubio, o como se llame la empresa, y decirle que cambiara unos patrones de caligrafía. Pero bueno, la verdad es que no lo he hecho. Pero bueno, tú puedes hacerlo si quieres. Quiere decir, sería una idea fenomenal, porque Rubio vende muchas caligrafías, ¿vale? Muchísimas caligrafías, a diferentes niveles de edades. Entonces, sí que sería un proyecto interesante para desarrollarlo. Mira, no se me había ocurrido. Muchas gracias, Carlos. ¿Hay alguien más, por favor? ¿Podemos hacer la terapia cuando estamos en plena digestión? Pues generalmente no. Buena pregunta. Muy buena pregunta, sí. Vamos a ver, cuando nosotros trabajamos con grafoterapia, lo que hacemos es meter estímulos, diferentes estímulos a nivel físico. Entonces, nada más comer, hacer la terapia, puede ser que la persona se revuelva un poco. Porque claro, hay gente que te dice, que a mí me hace mucha gracia, y dice, pero haciendo palotes de esto yo me curo. Pues sí, es que te curas, de verdad, es que es así, no, bueno, lo puedo llevar de otra manera. Pero también es cierto que esos
es sobreestímulos, porque claro, cuando tú estás haciendo la terapia estás sobreestimulando el cerebro. Pero esa sobreestimulación en un momento determinado donde también el aparato digestivo está en pleno funcionamiento puede generar, pues eso, como cierto malestar. O sea, no te pasa nada, no te mueres, nada por el estilo, pero sí que te puede poner el cuerpo un poquito inquieto. Igual hay, por ejemplo, algunos ejercicios de terapia pues que no son convenientes hacerlo a la hora de dormir, porque claro, como lo hagas a la hora de dormir es como los ojos así, como una pantalla, porque te estimulan tanto que no te sirven. Por supuesto que hay ejercicios en ese sentido que es para irse a la cama, pero no para dormir, ¿eh? Y entonces esos están muy bien porque te estimulan mucho, pero para dormir no son, precisamente. No digo más. No digo más. Sí. ¿Alguien más, por favor? ¿Qué hora es la noche para hacerla? ¿Perdón? La hora para hacer una terapia de tranquilidad. La hora. Bueno, Más o menos por la mañana. sí, bueno, la hora, realmente la idea, yo siempre suelo decir a las personas que siempre la mejor hora es por las mañanas, pero también es cierto que es una hora muy complicada para la mayoría de las personas por cuestiones laborales. Entonces, la idea es un poco hacerlo pues a media tarde, ¿vale? También es cierto que muchas veces preguntas a la persona, pues, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo haces? ¿Si trabajas? No sé qué horarios tienes y tal, para organizar un poco, porque depende del tipo de terapia, también le tienes que avisar a esta persona. Esta terapia es muy excitante, ya no sexualmente, muy excitante. Entonces, no es bueno hacerlo por la noche porque si tienes problemas con el sueño y haces esto, pues vas a dormir todavía peor, ¿vale? ¿Que tienes un problema de sueño? Pues evidentemente haces una terapia un poco más relajante, donde las fases de sueño o la producción de melatonina a través de la pineal se produzca con más intensidad para que la capacidad de entrar en fases de sueño sea más alta. Entonces, siempre es un poco trabajar con la persona dependiendo un poco de las características de cada uno. Pero en general, lo mejor es hacerlo por las mañanas. Por la mañana tiene que ser así o si cambia de horario no pasa nada. No, dentro de la mañana... Por la tarde, no pasa nada. No, por eso digo que si tienes que hacerlo por la tarde, porque las circunstancias laborales te lo impiden... ¿Qué decir si cambias de la mañana un día y la tuya por la tarde? Bueno, sí, también, porque hay personas que tienen turnos, por supuesto. Siempre intentar hacerlo un poco alejado de las comidas, ¿vale? De comida-cena, y siempre un poco alejado de las fases de sueño, a no ser que sea una terapia muy específica para dormir, ¿vale? Entonces, mejor hacerlo a esa hora. Pero si no, siempre un poco alejado, ¿vale? Pero sobre todo, si quieres hacerlo a la hora de comer, por ejemplo, pues siempre antes de comer, no después de comer, porque te puede, lo que os decía, un poco inquietar el aparato digestivo. ¿Más preguntas? Preguntas. La gente que no tiene brazos y escribe y dibuja con los pies, ¿le funcionaría igual? Me has pillado, Jesús. Vamos a ver. Sí, no, tú piensas un poco que nuestro sistema nervioso central... No, está bien la pregunta, me parece muy buena. Nuestro sistema nervioso central lo que hace es proyectar la escritura a través del cuerpo. Quiero decir, evidentemente, generalmente utilizamos los brazos para escribir, o el brazo derecho, o la mano derecha, o el brazo izquierdo, o la mano izquierda. Pero una persona que pueda escribir con un pie, o sea, con los pies, porque no tenga brazos, la proyección que hace sobre la escritura la hace sobre los pies. Por lo tanto, el estudio sería exactamente el mismo, porque el cerebro, es lo que os decía al principio, el cerebro registra en todos los seres humanos las funciones de la misma forma y en los mismos lugares. Por lo tanto, da igual cómo se proyecte, ¿vale? Una vez que tú lo proyectas, lo puedes proyectar con los pies. Por supuesto que a lo mejor el trabajo es más complicado para la persona, no lo sé. La verdad es que nunca se me había ocurrido llevarlo a ese plano, pero evidentemente, si es el sistema nervioso central, da igual que tengas manos que no, siempre se va a proyectar. Por eso, ¿no has tenido ningún paciente así? No, la verdad es que no. 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 Vale. Por lo menos hasta hoy. Por lo menos hasta hoy, sí. Bueno, pues vamos a abrir una nueva puerta. Sí, alguien más. La señora. Una cosa, yo soy discípula de Jesús. Soy discípula de Jesús desde hace varios años y una cosa que nos enseñaste hace ya algún tiempo era que no solo con la escritura, con un bolígrafo, con un lápiz, sino incluso en el campo, en un momento dado que estábamos hablando del infarto de miocardio en aquel momento, Sí. por ejemplo, ¿no? Y cómo simplemente con un palo, haciendo esos trazos en el suelo,
funciona también, porque lo que funciona es el trazo. Lo que funciona es el trazo. Y entonces ni siquiera hace falta un bolígrafo con un papel, sino que un trazo o con una tiza o con cualquier otra cosa en ese sitio, cuando tienes un problema determinado, puede llegar a solucionarse. Sí, realmente el hecho de escribir es porque es más cómodo, más sencillo, más fácil, lo tienes ahí, lo puedes ver, pero ante situaciones, como tú dices, complejas, además hablábamos aquel día de un infarto, pues evidentemente te puede pillar en cualquier situación. Entonces, ante una situación, si tú sabes cómo corregirlo, porque claro, tienes dos opciones, o tienes una pastilla de nitroglicerina, te la metes debajo de la lengua, pero si no la tienes, pues la hemos liado buena. Entonces, el siguiente paso a lo mejor es que te mueras. Bueno, pues evidentemente hay unos trazos específicos que se pueden utilizar de forma muy puntual, que no necesitas, lo puedes hacer inclusive con el dedo sobre cualquier elemento, me da igual. Y eso hace que evites ese proceso, porque lo que haces es poner otra vez en funcionamiento el corazón. Es decir, que esa arteria que se ha bloqueado empieza a desbloquearse para que tú puedas otra vez salir adelante y luego pues puedas ir al hospital o lo que tengas que hacer, pero te puede sacar de muchas averías, o bueno, inclusive de la muerte en este caso. ¿Y cuál es el trazo? O lo pinto ahí. Sí, es como pues llevar una pastilla siempre debajo de, o sea, en el bolso, ¿vale? Porque el infarto, hombre, te puede pasar en cualquier momento, porque no... A veces no avisa, a veces pensamos que el corazón está perfectamente bien y resulta que no está tan bien, ¿vale? Y eso puede hacer pues que en un momento determinado nos pase algo y ahí te has quedado. O sea, es una putada, pero es una realidad. Os lo voy a pintar, para que veáis un poco cómo hacer. Son muy sencillos, ¿eh? Vale, lo pintamos así para que se vea. Por ejemplo, este movimiento, ¿vale? Es un movimiento que lo que activa, bueno, tiene el pie derechito, como intento hacerlo, pero esto se me mueve un poco. Pero bueno, para que tengáis un poco la idea, los movimientos, por ejemplo, en este caso, un movimiento recto en la escritura, siempre va a actuar sobre el corazón, ¿vale? Eso siempre. Nosotros cuando hacemos este movimiento en cualquier escritura, que por ejemplo, imaginaos que hacemos una P, ¿veis? Yo he hecho este movimiento, es el mismo, ¿vale? Este movimiento es el mismo, vais en esta dirección y ese movimiento siempre que se haga, o os pongo otra letra, ese movimiento, ¿veis? Vuelvo a hacer el mismo movimiento, que es este, ¿lo veis? Eso siempre va a trabajar con el corazón. Hay más letras que tienen ese movimiento, perdón. Siempre que trabajemos con eso, estamos trabajando con el corazón. ¿Qué es lo que hacemos? Es regular las funciones coronarias, ¿vale? Pero el infarto es un problema que tiene que ver con una de las arterias que hay en el corazón. No exclusivamente con el corazón, sino alrededor del corazón, ¿vale? Entonces, para activar o desbloquear esa arteria, lo que tenemos que hacer en el hipotético caso de que nos dé un infarto y no tengamos ninguna posibilidad, porque nos puede pillar en cualquier sitio, en cualquier momento, la idea es hacer este movimiento, como os he dicho, pero hay que hacer otro movimiento más, que es el que está relacionado con todos los movimientos arteriales dentro del cuerpo, que es este movimiento, ¿vale? O sea, hacer este movimiento y hacer este movimiento, que lo podemos hacer así, ¿veis? Sin nada, yo lo puedo seguir haciendo así, nos va a resolver un problema de un infarto de miocardio en un momento determinado. Tan sencillo como eso. Nos puede quitar el problema de forma inmediata, ¿vale? Y es tan sencillo como eso. De esta forma, la idea sería hacer este movimiento y este otro que va hacia la derecha, que es muy pequeñito y muy finito, tendría que estar en la parte inferior de este otro movimiento. No es una cuestión de hacer, por ejemplo, este movimiento y hacer esto por allí. No. O sea, la idea es que este movimiento vaya seguido de este movimiento aquí. ¿Pero tiene que ser el propio infartado o le da una persona al lado mío y le dirijo el dedo o cómo? ¿Tiene que ser el propio infartado? Hombre, vamos a ver, cuando una persona empieza a notar que está infartando, nota que algo le está pasando, ¿vale? Entonces, si tú sabes, porque lo has visto, lo has leído o tienes propensión, algo que te pueda identificar, ¿vale? Tendrías que hacerlo tú, porque claro, te puede pillar solo.
te puede pillar solo, y si te pilla solo, el saber esto es como, igual, como si tienes la pastilla en la cartera y tienes que abrir la cajita o la pastilla y poder metértela debajo de la lengua. Pero estamos hablando de si no hay pastilla. Entonces, esto te salvaría la vida, que es un poco a donde voy, esto te salvaría la vida. Vale, pero... ¿Valdría visualizarlo? Valdría visualizarlo, por supuesto. Por eso digo, si tú, quieres decir, hacer este movimiento en el aire es muy fácil, yo estoy haciendo lo mismo. Pero si no, también lo podrías visualizar. Tendrías que cerrar los ojos e intentar visualizar ese movimiento, porque a lo mejor te encuentras en un momento que tu cuerpo le cuesta reaccionar, pero tu mente siempre está despierta. Entonces, es antes de que llegue a una fase donde realmente el infarto sea fulminante y ya no haya manera de resolverlo, hacemos esto, mentalmente o físicamente, pero en el aire. No hace falta un papel, ni un bolígrafo, ni nada por el estilo. Pero Jesús, ¿serviría lo mismo para un ictus, por ejemplo? ¿Perdón? Para un ictus, no sé. Ah, para un ictus. Si fuera un ictus, tendríamos que variar un poquito ese proceso. Sí, también, si es un ictus, al fin y al cabo un ictus es una rotura de una arteria que lo que hace es que la sangre se sale, ya no llega pues al cerebro y te puede generar unos problemas tremendamente importantes, como parálisis, bloqueos con el habla, afasias, es decir, la avería puede ser tremenda, ¿vale? En el caso de un ictus podríamos hacer algo parecido, pero tendríamos que trabajar este mismo movimiento pero de esta otra forma, ¿vale? Tendría que ser el mismo movimiento, ¿vale? Y digo el mismo movimiento porque ese movimiento también actúa sobre los dos hemisferios cerebrales, ¿vale? Los dos a la vez. Pero luego tendríamos que hacer este otro movimiento que va a la derecha, pero lo tendríamos que hacer así. ¿3 veces? 3 veces. 3 veces, porque ya actuaría sobre nuestro sistema, o sea, sobre el cerebro, sobre las arterias que están en el cerebro. Entonces, hay una diferencia, ¿vale? Por eso digo, son matices, pero suficiente para igual, porque claro, digo lo mismo, si tienes un ictus y no pones algo en funcionamiento, si no eres consciente, o si no tienes nada, o te pilla, yo qué sé, te puede pillar en cualquier sitio. Pues es que te puedes morir, por ejemplo, o te puedes generar una parálisis en una parte del cuerpo, en otra parte del cuerpo, depende del hemisferio que te dé. Pero de esta forma globalizan los dos hemisferios para que de momento esa persona salga de ahí. ¿Vale? Tendría que ir a un hospital porque la cosa es un poco compleja, pero de momento sales de ahí, ¿vale? Es importante. A ver, 2 cosillas. El segundo trazo, el horizontal, Sí. Va separado del vertical. Tiene que Sí. ser así. Sí. Sí. Sí, la idea es un poco separarlo y bueno, en este caso pues lo que decía, o ponerlo abajo de esta línea digamos Sí. es el referente, Sí. ¿vale? Y depende de donde lo pongas, tiene una función diferente. Ya, Por eso claro. os decía que la escritura tiene lugares diferentes Sí. y entonces según el lugar hay que actuar en consecuencia. Porque claro, si a mí me da un ictus y yo me pongo a trabajar con el brazo, sí, voy a dar actividad circulatoria al brazo, pero si el ictus está en el cerebro no hago nada, absolutamente nada. Sí, Por eso claro. es importante saber dónde tienes que hacer ese Eso que, movimiento. claro, es muy interesante entenderlo, saber y hacer el trazo oportuno. Pero luego me ha dado también una idea de que, claro, esto es lo que yo tengo en el móvil. Entonces, el de arriba. El de arriba, sí. Entonces, te quiero decir que estoy todo el día abriendo el móvil. Haciéndolo de esa forma. Sí, entonces eso también es algo que repercute en el... Te beneficia. Ah. Claro, porque estás haciendo ese movimiento, eso te está beneficiando, porque es como si estuvieras haciendo esto permanentemente. Gracias. O sea, eso quiere decir que tu corazón está bastante sano. Si lo haces habitualmente. Sí, sí, mira. Bueno, no es una tontería lo que estás diciendo. Fíjate que aparentemente tontería y sin embargo, ahora ya sabemos la clave que tienes. No, te iba a decir que, bueno, yo he dicho lo del infarto porque lo vimos en clase y tal, pero por ejemplo, me ha pasado recientemente alguna taquicardia por la noche y es que es isofacto, el ponerte a hacer las rayitas, inmediatamente se quita. Por ejemplo. Inmediatamente, sin pastilla de ningún tipo. Ni... Sí, haciendo... En los dos, ¿no? Sí, la taquicardia es el bajo centro. Sí, por eso digo, eso regula las funciones coronarias. Sí que es cierto que a veces cuesta más y tal, pero es cierto que
que en un momento puntual, Sí, pues por como bien está nerviosismo, diciendo por ella, estrés en el lo trabajo. haces y de repente desaparece ese problema. Sí, sí. De forma Isofacto. isofacto. O sea, que lo has vivido tú en tus carnes. Sí. ¿Alguien más? Sí. Yo, bueno, quería hacer una reflexión y luego al final una pregunta que se me ha ocurrido ahora, porque justo estabais comentando que yo solamente ver las letras que tenéis ahí en el libro no tiene capacidad de curar. Y igual es buena idea ponérselo en el fondo de pantalla, porque ahora como estamos todo el día mirando en el móvil, ya por lo menos cada vez que cojas el móvil puede servir para algo. Y la pregunta era, ¿escribir en un color u otro tiene algún efecto o da exactamente igual? No, sí tiene efecto. Vamos a ver. Lo que está diciendo Antonio, ¿vale? El hecho de, por ejemplo, tener estas letras en el fondo de la pantalla es estar viéndolas continuamente y eso ya tiene una proyección saludable. Por eso os decía que la letra en sí misma no solamente es hacerla, el verla, porque recibimos la información a través de los ojos, nos da la capacidad de encontrarnos mejor físicamente, mentalmente y emocionalmente, ¿vale? O sea que eso es fantástico poder ponerlas como fondo de pantalla. Y por otro lado, el color sí que influye. Es decir, yo tengo hecho un estudio hace muchísimos años, yo le llamo grafocromoterapia, ¿vale? Bueno, me invento las palabras, pero bueno, tiene que ver con la terapia y con el grafismo. Y lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, eso hace muchísimos años, cada uno de los trazos tiene una frecuencia de onda. Que es una frecuencia de onda quiere decir, cuando nosotros hacemos algo, emitimos una frecuencia. Vosotros escucháis la frecuencia y la interpretáis. El cerebro la interpreta y entendéis lo que estoy diciendo. Eso lo hacemos cada día y nadie se preocupa por qué, pero es una realidad, ¿vale? Entonces, cada uno de los trazos también tiene una frecuencia de onda. Curiosamente, cada trazo está implicado con un color específico, porque los colores, todos lo sabemos, que la capacidad del ser humano de percibir los colores va del rojo al violeta. Bien, y dentro de esa gama de colores tenemos diferentes colores, amarillo, verde, azul, turquesa, en fin, tenemos un montón de colores. Bueno, pues cuando tú trabajas, por ejemplo, la terapia con un color específico, lo que estás haciendo es potenciar algo en específico, ¿vale? Es decir, si tú tienes un problema en el aparato digestivo, por ejemplo, tienes el estómago con una úlcera, pues entonces trabajar el trazo que está relacionado con el estómago y con la úlcera que te está provocando los dolores y el cabreo, etcétera, etcétera, con ese color específico multiplica el proceso de corregir antes el problema. ¿Por qué? Porque estás metiendo dos informaciones a la vez. Una que es a través del brazo o de la mano y otra a través de la vista. Entonces se juntan las dos y potencian especialmente esa alteración que tú puedas tener. O sea que el color es muy importante. Sí. ¿Y qué ocurre con los daltónicos? Bueno, pues el color lo tiene jodido. No, pero vamos a ver, una cosa. No, aunque una persona sea daltónica, quiere decir, una persona daltónica no percibe el color, pero el cerebro sí percibe el color, ¿vale? No percibe porque dentro de los ojos, en la córnea, tiene un problema que no le deja distinguir esos colores, pero el cerebro sí registra la frecuencia de onda, eso no tiene nada que ver con el color. Quiere decir, aunque nosotros, inclusive un ciego, percibe los colores a nivel de frecuencia de onda. No los percibe visualmente porque no tiene esa capacidad, pero sí recibe el impacto de un color. Quiero decir, esto, no sé, cualquier persona que haya ido a un centro médico, sobre todo en un hospital, ¿por qué los médicos desde hace un tiempo se ponen de verde? ¿Por qué no se ponen de blanco? Pues porque el blanco estresa a los pacientes y de hecho hay una patología psiquiátrica que se llama la enfermedad de la bata blanca, que la han producido los médicos, curiosamente, ¿vale? Y entonces el color verde tranquiliza muchísimo. Quiere decir, el impacto que tiene el verde sobre la persona hace que la persona se calme. ¿Por qué? En un club de señoras alegres y tal, en un sitio donde se practique el sexo, ¿por qué se pinta de rojo? Porque el rojo tiene unas propiedades excitantes. Entonces el impacto del rojo hace que
una persona entre en fases más de excitación. Fijaos un poco en los anuncios, por ejemplo, de los coches. La mayoría de los coches que se intentan sacar de alta gama suelen estar pintados con cierta tendencia al rojo. ¿Por qué? Porque te genera más atractivo, te llama más la atención el rojo, te excita más. Entonces, pues tú te sientes que estás montado en ese coche, siempre que sea un coche deportivo, un coche que corra. ¿Vale? Si es un coche familiar, no lo vais a encontrar pintado en rojo. Porque claro, si tú ves a un padre de familia con 4 niños, loco por ahí, pues como que no te cuadra mucho. No, estamos hablando de coches donde realmente sea para personas que necesiten tener mucha actividad, correr mucho, no sé, que les genere como mucho placer, en ese sentido. Entonces, lo vais a ver siempre en rojo. Claro. En los anuncios los colores no están puestos al azar, para nada, ojo, todo eso está muy elaborado. Entonces, en la escritura, si nosotros también lo utilizamos, potenciamos también la terapia. O sea, no es, yo no lo hago al azar, quiero decir, lo pongo porque tiene un objetivo para aumentar el proceso de evolución y cambio en la persona. Aquí anda esto. ¿Alguien más? Seguro que hay más preguntas, alguna reflexión, alguna duda. A mí me gustaría que, bueno, que hay personas aquí que se dedican a la enseñanza y que saber la importancia que tiene desde la enseñanza en los niños pequeños. Si se les hiciera una terapia de escritura correcta, esos niños evolucionarían muchísimo más rápido y sin los problemas que tienen a nivel mental y psicológico. Sí, también es cierto que, a ver, yo hace años hice un trabajo en un colegio sobre ese tema y entonces, bueno, pues eran cuatro grupos del mismo nivel, donde me dejaron el grupo que era para ejecutarlos a todos, porque eran un desastre todos los niños, problemas, violencia, bueno, en fin, lo peor de cada casa. Entonces me dejaron ese grupo para trabajar con ellos. Entonces estuve trabajando, enseñándoles a escribir, siguiendo este patrón que os digo ahí, y al cabo de 3 meses se pusieron por delante de los compañeros que estaban en el nivel más alto. Bueno, pues fue una cosa súper curiosa. Yo pensaba, digo, me van a poner una medalla. Bueno, pues casi me pegan los padres del resto de los niños. Sí, porque los niños que eran lo peor de cada casa se convirtieron en lo mejor de cada casa y lo mejor del colegio. Y eso muchos padres no lo colocaron bien. Y entonces hubo muchísima tensión en el colegio, hubo muchas, digamos, situaciones oye, que nos lo hagan a nosotros también. Ya, pero sabes que la gente a veces, en vez de pues que a mi hijo evolucione más, pues no, es como, y este que era un inútil y que esta clase que aquí no aprobaban nada y tal, y ahora de repente son los mejores del colegio, y no lo encajaron. Y tuve bastantes movidas, bueno, hasta que me dijeron, mira, no vengas más porque al final cualquier día te queman en el recreo, por salud mental. Pero os aseguro que es un trabajo que para los niños sería fantástico, porque si ya inicialmente empezamos a trabajar con ellos, ¿os podéis imaginar lo que puede llegar a alcanzar ese niño a nivel intelectual, a nivel emocional y a nivel físico? Es decir, serían personas con un nivel de, digamos, de proyección bestial. O sea, de verdad, serían seres no extraterrestres, pues lo decía antes lo de extraterrestre, pero seres muy evolucionados, menos problemáticos. Porque, evidentemente, en este planeta pasan muchas cosas. Aquí estamos en el siglo XXI, pero vemos unas cosas que es increíble. O sea, enciendes la televisión y ves cosas que pasan por el mundo y dices, pero de verdad estamos en el siglo XXI y tenemos la tecnología que tenemos, porque hay cosas que nos cuadran. Eso lo evitaríamos, pero bueno, eso ya es una utopía, ¿vale? Pero se podría alcanzar, ¿vale? Pero es una utopía por la situación a nivel mundial. Ah, qué bien. Me gusta el micro, Una cosa que hemos visto en clase, el hecho de que ahora se escriba todo con el ordenador y no se escriba con los grafismos de la escritura tradicional,
¿qué va a implicar en la psicología y en la forma de ver la vida y de actuar de las personas del futuro? Bueno, pues, a ver, la escritura generalmente que se hace en el ordenador, la que utilizamos cuando escribimos en el ordenador, tiene una serie de trazos como muy, digamos, como muy rectos, muy cortantes, no hay movimientos, pues no sé, curvas muy específicas. Todo eso lo que hace es, esas curvas dan cierta flexibilidad al ser humano. Por lo tanto, es muy positivo que la escritura pues tenga movimientos curvos, ¿vale? Porque eso da pues esa sensación de tranquilidad, de bienestar, de comunicación, de entrega, de percepción de las cosas. Cuando nosotros utilizamos un modelo, digamos, caligráfico, no sé, un Arial o un New Roman, yo que sé, estas letras que se suelen utilizar en los ordenadores, evidentemente lo que estamos haciendo es, primero, físicamente cargamos la columna vertebral. O sea, ya la columna vertebral nos la vamos a ir cargando al cabo de un tiempo, porque esas letras están hechas de tal manera que afectan a la columna vertebral, ¿vale? Eso por un lado. Luego, otra cosa a la que afecta muy directamente es a la capacidad de frustración de la gente. Entonces, si una persona no se frustra en un momento determinado, no evoluciona. Porque claro, si a mí se me cae el micrófono ahora y me pongo a llorar aquí como un niño pequeño, pues vosotros diréis, pero este hombre ¿de dónde ha salido? ¿Por qué? Pues ahora cae el micrófono, que lo coja, se levanta y sigue hablando, ya está, no pasa nada. Pues ese tipo de letras provoca ese tipo de situaciones, de frustraciones, de dificultades de frustrarse. Entonces, yo considero que son letras que, bueno, se tienen que utilizar porque utilizamos el ordenador para escribir, en fin, para mandar mensajes y cosas de esas, pero utilizar la escritura manuscrita es mucho más sano. Yo sé que se han perdido las cartas, esa que recibías todos los años por Navidad de no sé quién, no sé cuánto, y te hacía mucha ilusión. Ahora te escriben un WhatsApp, ¿qué tal? Felices Navidades. Y dices, mamá de comparió. Pero lo estamos haciendo todos, o sea, es cierto que estamos cayendo un poco en ese juego, entonces se está perdiendo un poco la humanidad. Por eso os decía, la escritura tiene mucha humanidad, porque es algo muy humano, lo escribe un ser humano. Lo otro no lo escribe un ser humano, lo escribe una máquina. Tú solo aprietas una tecla. Entonces, parte de esa humanidad se está perdiendo. Entonces, yo invitaría, por supuesto, a seguir trabajando con vuestros ordenadores y con vuestros cacharritos y tal. Pero también podemos usar una letra más redondita, que las hay también en el ordenador. Pero es que no... Claro, pero hay que tener cuidado con ellas, ¿eh? Porque sí, pueden ser redonditas, pero ¿sabes qué pasa? Si no están bien elaboradas, pues al final te van a provocar otro tipo de trastornos como ansiedad, depresión... Entonces, ¿cuál es la mejor? ¿Eh? ¿Cuál es la mejor para emplear? Claro, la mejor es esta, pero no la vais a encontrar en ningún ordenador. ¿No? Por desgracia, de momento no. No, es una idea que yo me la he planteado muchas veces, desde hace muchos años, de hacer una letra informáticamente hablando para que a la hora de escribir, no solamente la persona esté escribiendo, sino que le esté impactando y se beneficie de la letra. O sea, realmente es algo que de verdad que hace muchos años que, no sé, yo creo que lo he comentado algunas veces con algunas personas de aquí, que nunca lo he hecho, pero es algo que tengo como una asignatura pendiente, porque considero que puedas trabajar con eso y que te esté beneficiando, creo que es muy bueno, porque ya os digo, la mayoría de las personas que trabajan con los ordenadores al cabo de un tiempo suelen tener problemas en la espalda. Eso es una característica. Hay gente que dice, no es por la postura, no, es por la letra. La postura, por supuesto que aumenta el proceso, pero es la letra, no es la postura. ¿Vale? Pues hazlo urgentemente. Sí, claro. Bueno, una cosa que te quería preguntar. Sería muy interesante que hicieras esto que has dicho de la letra, porque es beneficioso, pero por si no lo sabes, hace tiempo sacaron un tipo de letra que era la Merkel, que se la sacaron a la Angela Merkel de Alemania. ¿Así es? Sí, entonces te lo digo porque lo podrías hacer y proponerlo a lo mejor sería interesante. Sí, la verdad es que es una cosa, un proyecto que hace muchos años que me hacía ilusión poder hacerlo, pero al final, pues no me meto en ese mundo, qué empresas las hacen, cómo las hacen. Es decir, que al final lo he ido un poco dejando porque, quizás un poco porque tengo mucho trabajo, porque siempre estoy investigando, y eso como que le deja un poco al margen, pero os aseguro que sería algo muy saludable, de verdad, os lo digo en serio, muy saludable.
Si os fijáis en la escritura Montessori es bastante parecida, menos algunas letras. Mira, eso no sabía. La tendremos en cuenta. La Montessori, sí, es un sistema. ordenador, dices? No, Es una pedagoga. el método Montessori Montessori. es un método que no hay libros, entonces escribes. Casi todos los colegios, digamos, un poco mejores, Elitistas, sí. ya no hacen ordenadores, no tienen ordenadores, son libros, pero hechos por los alumnos. Entonces la escritura Montessori es la más parecida. En la O falla algo, hay 2 o 3, pero muy poco. En los circulitos de las R's o las O's, ya sabes. Vale, pero fijaos qué cosa más curiosa, ¿no? Que colegios elitistas hacen que los niños escriban a mano. A lo mejor tienen la idea de que sean más inteligentes, más capacitados, más cualificados, sean los que mandan en una empresa, no los que reciben las órdenes. Oye, pero lo podéis plantear, ¿eh? Si la escritura tiene o no tiene poder. ¿Vale? Interesante. La pregunta quería también. Sí. Ay, perdona, que... ¿Cómo trabajar con las edades tempranas? Es decir, cada vez se ven más en las aulas niños con TEA, que son trastorno de espectro autista, hiperactividad, entre otras muchas cosas. ¿Cómo se puede trabajar con ellos? Bueno, pues un poco lo que os decía, siguiendo este patrón de letra, eso desaparece. Yo trato a muchos niños con ese problema, ¿vale? Muchos están medicados, tú que te dedicas al mundo de la enseñanza, supongo que lo sabes, que hay muchos niños que al final están medicados, y realmente la idea no es medicar a un niño, porque ya le estás haciendo un adicto a un medicamento, sino cambiar esos patrones de trabajo desde el punto de vista de la escritura. Entonces, te digo lo mismo, cuando esos niños ya empiezan a aprender a escribir a través de un ordenador o a través de una tablet o de cualquier cosita, lo que están recibiendo ya les está alterando a nivel interno. Por eso os decía que ese tipo de escritura tipográfica genera como cierto estado de inquietud interior. En un niño que es una máquina de energía, pues imaginaos cómo se multiplica. Entonces, a ti te puede inquietar, te puede hacer que no descanses bien o que no duermas lo suficiente o que estés siempre un poquito alerta, pero en un niño, como meterle un petardo en el culo, o sea, es que está eufórico. Y claro, las consecuencias luego las pagan los profesores y los padres. Pues claro, al final ves a un niño con esas características y los padres están súper agobiados porque no saben qué hacer con ese niño, porque les genera mucho malestar, muchos problemas, a veces violencia, un montón de cosas. Y sin embargo es cambiar los patrones de comportamiento de la escritura. Por eso, simplemente enseñar a esos niños a escribir de esta forma sería suficiente para que desaparezcan esos problemas al cabo de pocos meses, pocos meses. Antes de que acabe un curso, o el primer trimestre de un curso, estaría solucionado. Fíjate qué fácil es, pero que hay que ponerlo en práctica. Eso ya sería una cosa de los profesores. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que yo era alguien que llegaba allí, no era un profesor. Ya, pero imagínate cómo le vendes la idea esta a un profe. Que los de la calle aquí ya lo conocen, pero hay muchísima gente que no se cree esto. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Es muy complicado. Aquí tenemos a una persona que intentó hacer algo, y yo no sé si le intentaron capar o algo, no sé qué pasó ahí. Le costó mucho, hicimos una cosa, una experiencia en su colegio, y bueno, aquello fue bastante exitoso. Fue bastante exitoso por toda la respuesta que hubo, por cómo reaccionaron los profesores que estuvieron allí en la clase, por todo lo que pasó. El presidente de la empresa, o sea, de la empresa del colegio, bueno, hasta hizo una propuesta, que te acuerdas tú, que quería hacer que esta disciplina o esta técnica fuera un estudio a nivel universitario. O sea, de hecho hizo una propuesta, pero luego se quedó todo ahí. Y es por el miedo que le da a la gente saltarse un poco todo lo que está previamente escrito. Es como cuando es algo novedoso, a la gente se asusta, y sobre todo cuando sabe lo que es, ¿no? Y yo creo que en este caso pasó un poco en el colegio donde, bueno, donde Goyo trabaja, y al final se quedó ahí, que fue un poco penoso, porque realmente yo sé que Goyo estuvo muy ilusionado por hacer ese proyecto, pero bueno, al final tenía mucha gente a su alrededor que... Ese tipo de cosas es muy complicado. Es complejo porque la gente, aunque vea un efecto inmediato,
primero no tiene ni la capacidad de ponerlo en práctica, ni, o sea, requiere mucha más complejidad de lo que creemos, porque sería formar al profesorado para igual, y entonces todo eso supone un gran esfuerzo, que ya es de por sí el profesorado está bastante quemado, pues como para hacerles creer, o sea, porque yo hago chikung con mis alumnos en el cole, y es un proyecto que llevo hace más de 10 años, de una forma o de otra, llevándolo a cabo. Y mientras yo siga ahí, seguiré haciéndolo, porque creo que es muy beneficioso para ellos. Pero lo estoy haciendo yo. Estoy intentando involucrar a mis compañeros y compañeras, pero es difícil. Bueno, pues has sembrado. Sí, claro. Sí, pero me pasa si la siembra es poderosa, ahora con la recolecta. Claro, pero eso es un poco lo que os decía antes. La idea de sacar este libro es para que eso quede. Quiere decir, antes o después, alguien o el universo o la gente irá cambiando un poco su pensamiento y al final será algo que se ponga a funcionar. Y porque el simple hecho de ver cómo tus alumnos eso lo reciben de una forma y van evolucionando y van incorporando estrategias de autorregulación, de autogestión, pues eso ya con eso es suficiente. Es satisfactorio. No necesitas nada más. Muy satisfactorio. Además, yo diría que es un buen momento, aprovechando que sea el autor, de adquirir el libro, que lo dedique de una manera interesante, ¿no? Porque siempre es bonito. A mí me gusta tener, yo tengo un montón de libros dedicados, ¿no? A mí me encanta que un libro además me lo personalicen, me lo dediquen, ¿no? Pero creo que es bonito, ¿no? Y no siempre podemos, es decir, pues sí, podemos ir a una librería, podemos ir a comprarlo, pero cuando tenemos la ocasión de que está el propio autor y nos lo va a dedicar, pues yo digo, y además, mejor que mejor. Luego podemos estudiar su letra. Esto es muy interesante, buena reflexión. No me atrevía yo a decirlo. Yo tengo el mío aquí dedicado. Y es muy curioso, ¿no? Pero sí, lo importante es, como bien dice, y es una satisfacción cuando ves a personas que entran con una cara y salen con otra cara. Eso es importante. Yo que soy una persona muy observadora, me gusta, valga la redundancia, observarlo, ¿no? Y es importante. Es decir, cuando hay un sistema que lleva más de 40 años operativo y ha funcionado, sigue funcionando, pues hombre, yo creo que lo bueno hay que mejorarlo, pero no debe de ser tocado. Y este es un manual para disfrutarlo. Yo reconozco que lo voy disfrutando, no me lo he visto entero, pero voy trabajando parcelas. Entonces les animo realmente a que disfruten con su lectura, porque es enormemente didáctica y muy entretenida. Y eso siempre es bueno, además. Sí. Y a un buen precio, que está muy bien, también. Oye, es un vendedor, ¿no? Es un vendedor, ¿no? De corazón, yo creo que, no sé, si tiene alguna pregunta más, si no, yo creo que deberíamos de dar una fortísima ovación a Jesús Morales, porque hoy nos ha introducido en la magia de la escritura y, bueno, tiene la ocasión, hay una persona ahí, puede si quieren adquirirlo. Muchísimas gracias.